Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos, la Escuela de Ciencias Políticas y el canal UCR. Hoy, de hecho, vamos a continuar con el tema electoral, precisamente de cara a la segunda ronda. Por eso vamos a analizar la encuesta que el CIEP presentó esta semana y le pusimos precisamente al programa Midiendo Fuerzas. ¿Cómo estamos en este momento? Pero en una primera instancia lo que vamos a analizar es cómo se movió el votante costarricense en la primera ronda y cómo pareciera que se está moviendo según este estudio de opinión con respecto a la segunda ronda. Para eso entonces contamos con la presencia de María José Cascante. Ella es subdirectora del Centro de Investigación en Estudios Políticos y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas. Hola Marcela, ¿qué tal? También entonces contamos con precisamente don Fernando Celedón, que es el director de la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Cómo está, Marce? Aquí de nuevo contento de volver al programa. No siempre es bienvenido, usted lo sabe. Tal vez empezar con algo importante, María José, y que me parece además que tenemos que relevar, y es el hecho de que lo que se hizo y lo que se presentó es una metodología distinta y es una metodología de panel. ¿Cuál es esa metodología que se usó? Porque además la gente piensa que es una encuesta como las que siempre se hacen y eso no es así. Bueno, precisamente porque esta elección tiene características muy específicas de volatilidad y de una alineación poco clara de los apoyos, desde el CIEP decidimos que lo mejor era tomar una muestra grande iniciando las encuestas y tratar de seguir a la misma gente, eso es el panel, más de 3 medidas con las mismas personas desde el inicio. En este caso hicimos 5 mediciones que trataban de seguir los flujos de los apoyos, ¿verdad? Porque lo que precisamente vimos es que la gente está cambiando muchísimo conforme se fue desarrollando la campaña, lo que realmente era algo muy novedoso, porque nosotros estamos acostumbrados a tipos de campaña donde la gente se alinea más con respecto a los partidos políticos, y lo que veíamos en esta campaña era alineaciones con respecto a los candidatos o a temas de campaña. Entonces era más fácil, era pasar de tomar diferentes imágenes a tratar de tomar un video que en 5 momentos se movió de diferente manera. Y es innovador el tema de utilizar el panel, porque no es algo que se esté utilizando tanto, aunque sí se ha utilizado en otros países. Sí se ha utilizado, en América Latina se ha utilizado realmente poco, porque es complicado. Es complicado tratar de que las personas contesten la misma encuesta N cantidad de veces, ¿verdad? Y sí, se va perdiendo, se empieza con un número y después se va perdiendo. Le llaman estadísticamente, aunque suena muy feo, mortalidad de la encuesta, porque es las personas que definitivamente dejan en un momento de contestar. Creo que ha sido sumamente exitoso poder tener 5 mediciones de las mismas personas, y eso pues nos va a dar resultados muy interesantes para tratar de explicar por qué en un momento de la campaña la gente apoya a uno u otro candidato. Si me permitís terciar un momento, quizás sí me gustaría subrayar algo que frecuentemente lo hago en los espacios más académicos, y es que la gente tiene que entender que esto es una encuesta hecha por un instituto de investigación universitario, científico, no es una encuesta hecha, digamos, por casas encuestadores, vamos a decirle así, comercial. No es que las encuestas que hagan ellos estén malas, pero los intereses, digamos, de la ciencia con que se hacen las encuestas son diferentes, ¿verdad? O sea, el interés nuestro por, digamos, descubrir un poco el carácter volátil de la gente está siendo, digamos, ahora superado en mucho a lo que veníamos desarrollando prácticamente desde el año 98, porque el fenómeno de los indecisos no es nuevo, sí. A través de diferentes tipos de estudio, ¿verdad? Entonces sí, la gente tiene que entender, digamos, que no solo es un método novedoso, sino que tiene un propósito, digamos, científico, del cual esperamos desde el CIEP que salgan estudios mucho más profundos sobre esta volatilidad, digamos, ¿verdad? Sí, claro, eso es además muy importante, porque es este panel lo que nos va a permitir es hacer un análisis desde la academia, de cómo es que se está moviendo, poder tener como explicaciones de cómo se está moviendo el voto y este tipo de cosas, porque el objetivo es otro.
¿verdad? El objetivo no es en realidad, como muchas de las encuestas que tienen internamente sus partidos, de ver cómo se están moviendo, pero a favor o en contra, y ver cómo se mueve, cómo logran, digamos, atraer más votos. El objetivo es un objetivo... Otra de las características es que esta precisamente es una encuesta postelectoral, ¿verdad? Todavía estamos muy lejos de la segunda ronda, y aunque sí hicimos intención de voto con respecto a la segunda ronda, ese no es el interés en general de la encuesta del CIEP, no entrar en ese... Nosotros no queremos entrar en ese debate sobre quién va de primero, sino queremos, ¿verdad?, profundizar y aportar desde otro lugar más académico y más enriquecedor para la ciudadanía. Y en este caso, sobre todo, saber qué pasó entre la encuesta del 31, la gente vota, y la encuesta de prácticamente la semana siguiente. O sea, que en ese lapso de tiempo, la cultura política que hemos desarrollado tiene comportamientos muy particulares, ¿verdad? Sí. Tal vez podamos poner el gráfico de la metodología, nada más para que, ¿verdad?, quede como muy claro qué fue lo que se utilizó, y ahí María José nos puede explicar, porque sí hay una variación en la metodología de lo que veníamos presentando, digamos, en otros estudios de opinión, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad esta muestra es tal vez de las más pequeñas que hemos visto, precisamente por el tema de la que hablábamos de mortalidad natural de la encuesta, ¿verdad? Son 723 personas entrevistadas, pero eso no afecta muchísimo, digamos, el margen de error, que está en 3.6, y el porcentaje de confianza, que es de 95. Entonces, en realidad, sí que los resultados nosotros los podemos extrapolar igual a la población mayor de edad que tiene este teléfono celular, ¿verdad? Pero perdimos algunas muestras ahí. Lo interesante de un panel es que nosotros tenemos mediciones individuales, ¿verdad? Podemos seguir a las personas, y ahí pues nos permite ver esos flujos de volatilidad que tiene esta campaña, y en ese sentido vemos claramente pues dónde están las personas y dónde se han movilizado, pero bueno, también vemos dónde las perdimos un poco. Claro, podemos ver también entonces el gráfico de las características demográficas de la muestra, para poder, ¿verdad?, también identificar cuáles fueron las personas que se lograron, ¿verdad?, que se mantuvieron, ¿verdad?, con las que se inició y con las que finalmente se mantienen ahora al final. Sí, bueno, en realidad esto lo que nos muestra es los porcentajes etarios y la representación territorial, educativa, que tiene la encuesta, que la tienen todas las encuestas en general, que nosotros presentamos. Uno de los objetivos también de que esto sea tan claro para la población y para los colegas y académicos interesados en estos temas es que nosotros somos muy claros en qué tipo de metodología hacemos, cómo seleccionamos la población. Todas las encuestas son aleatorias, a través de teléfono celular, anónimas en ese sentido, no tratamos de sobrerepresentar ningún tipo de población etaria, ni académica, o sea, a nivel educativo, ni territorial. O sea, que tratamos en ese sentido de que sea lo más aleatoria y representativa posible. Y creo que el innovar con acceder a los encuestados a través de teléfonos celulares está demostrando, entre otras cosas, la universalidad del uso del teléfono celular en Costa Rica, lo cual está permitiendo, digamos, prácticamente en muestras relativamente pequeñas de personas reproducir, digamos, casi que la misma estructura demográfica y hasta el mismo padrón electoral, ¿verdad? Eso es algo, digamos, que en sí mismo para nosotros es motivo de estudio, ¿verdad? O sea, el acceder a esa tecnología está permitiendo precisamente desarrollar con éxito el panel. En otros países pueden haber enormes dificultades para hacerlo, solo por el hecho de que, digamos, la tecnología no lo puede permitir. Sí, no lo permite. El único problema es que puede haber algunos casos de mortalidad natural de la encuesta, porque las personas también cambian de teléfono celular muy fácilmente. Entonces, al tratar de seguirlos, se vuelve más complicado por muchas razones, pero una puede ser por el cambio constante del chip, ¿verdad? Entonces ya no lo podemos localizar en el mismo teléfono. Sí, claro. Pero en general hemos tenido mucho éxito, la gente estaba muy interesada en contestar la encuesta, en mantener su respuesta constante, y eso pues de alguna manera también demuestra que hay un respaldo de la ciudadanía de las encuestas del CIEP. Y agradecer porque además
hacen una reflexión y entienden, digamos, de qué se trata la metodología, ¿verdad? Sí, y vamos a ver, los llamaron 5 veces y 5 veces accedieron a contestar el cuestionario y, digamos, a tomarse su tiempo para hacerlo, digamos, de manera consciente, que eso de verdad implica también tiempo de las personas, porque muchas veces, los que hemos en algún momento hecho alguna encuesta, ¿usted me permitiría una encuesta? No, ¿verdad? Que es el rechazo. El rechazo que es bastante fuerte, se podría decir. Tal vez ya entrando en materia, antes de hacer el primer corte, ¿qué se encontraron, María José? ¿Por qué votan las personas? La razón principal de por qué votan las personas es porque les gustan las ideas del candidato. Esta es la razón principal detrás del apoyo a la mayoría de los candidatos que, digamos, que votaron en la primera ronda. En ese sentido, los candidatos que tienen más votos, adquirieron más votos, ¿verdad?, más apoyos con respecto a las ideas son Rodolfo Pisa, Juan Diego Castro y Carlos Alvarado. Pero en general, la respuesta de la gente, yo voté porque me gustaron las ideas del candidato, es la respuesta que arrasa. En segundo lugar está que las personas votaron por defender los valores tradicionales de Costa Rica. Esta respuesta la concentraron la mayor cantidad de personas que votaron por Fabricio Alvarado y por Antonio Álvarez, un poco menos por Pisa, incluso por Carlos Alvarado, Juan Diego Castro. O sea, este se fue el segundo rubro de importancia. Pero también hubo un tercer rubro importante, que es porque quería apoyar al candidato de gobierno. Y este fue el rubro, digamos, donde en segundo lugar la gente apoyó por esta razón a Carlos Alvarado. Sí, para darle continuidad. Pero también Antonio Álvarez. Entonces hay ciertas... También Antonio Álvarez. Sí, hay ciertas razones, sí, claro, digamos, que la gente todavía, ¿verdad?, no tiene claridad, digamos, a la hora de responder en este rubro. Y en tercer lugar, la gente dice que votó por un candidato, especialmente por Juan Diego Castro, porque quería votar por un partido distinto a Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana o al PAC. Entonces ahí Juan Diego Castro fue el que acuñó la mayor cantidad de votos. También respondieron que porque querían votar en contra del gobierno en mucha menor medida, y ahí apoyaron en distintos niveles, incluso a Carlos Alvarado, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado, Fernando? Porque en algún momento en realidad la gente te decía, yo soy del partido tal y voto, bueno, tradicionalmente la Unidad y Liberación, pero tal vez vamos al corte para que me pueda responder con bastante tiempo. Ya regresamos. Sobre la mesa, hoy analizando el último estudio sociopolítico de opinión del CIEP. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos analizando por qué votan las personas y cómo ha variado, ¿verdad, Fernando? Antes era la afiliación partidaria, hacía que la gente en realidad votara por el candidato del partido, y ahora vemos que en realidad el tema del partido no es importante. Sí, tal vez, vamos a ver, podríamos hacer un símil. Yo creo que ahora vamos montados como una montaña rusa, ¿verdad? A veces hay un grupo que está arriba, después cae y sube, da vueltas, etcétera, ¿verdad? Y antes seguramente era más como en línea recta, un poco más estandarizado, como viajar en tren de aquí a Punta Arenas, más o menos, ¿verdad? Es decir, que las afiliaciones, las simpatías por partidos políticos, sobre todo por los partidos Liberación Nacional y el antiliberacionismo, se mantenía mucho más en el tiempo, ¿verdad? Yo me imagino que si hubiéramos podido hacer una encuesta de estas allá por el año 53, 52, cuando estaba reconstruyéndose el sistema de partidos del siglo XX, seguramente hubiéramos encontrado cierta volatilidad también, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que cada vez ingresan al padrón más personas desafiliadas, por decirlo de alguna manera, con menos afectos, con menos vínculos familiares para pertenecer a un partido político, simpatizar con un partido político. Me parece que, digamos, el tema de la demografía y la cultura de la gente es importante, ¿verdad? Y eso me parece que es inevitable. Han habido rupturas estructurales en nuestro comportamiento como sociedad.
Y lo otro que me parece a mí es importante es el peso de los territorios, o sea, de la gente en los territorios. Y creo que aquí estamos viendo como un fenómeno, si me lo permiten, que podríamos categorizar como de centros y periferias, sí, ¿verdad? Incluso a nivel urbano, digamos, distritos centrales con ciertas condiciones de vida, digamos, muy diferentes a distritos periféricos, digamos, ¿verdad? Y eso, digamos, también generó una especie de fenómeno a nivel nacional igual, ¿verdad? Las costas y las fronteras que de por sí tenían un comportamiento histórico diferente al centro, digamos, incluido la gloriosa época del bipartidismo, también tuvieron un comportamiento, digamos, que redistribuyó, digamos, fuerzas, por decir algo. Yo me he estado preguntando que qué pasó, o sea, cómo se está restituyendo los mariachis de las costas, ¿verdad? Las costas eran calderonistas, sí, ¿verdad? Y eso está reconvirtiéndose en otro fenómeno, digamos, ¿verdad? Todos esos cambios tienen que ver, digamos, yo creo, con esta época de volatilidad, tal y como lo han dicho los investigadores del CIEP, ¿verdad? A mí también me parece que a lo largo de la campaña, si hay algo que podemos observar claramente, es cómo los temas que han posicionado los medios de comunicación han determinado los cambios bruscos. Claro. Entonces también creo que eso tiene que ver muchísimo en esa desafiliación de los grupos más jóvenes de votantes de los partidos políticos, porque tenemos dos fenómenos. Tenemos los candidatos en momentos donde son candidatos de medios de masas, que ya, ¿verdad?, hemos estudiado muchísimo los partidos y cómo los partidos se comportan, ¿verdad?, con los medios de comunicación, pero no necesariamente nos hemos enfocado tanto en los candidatos. Claro. Y los candidatos es lo que se vuelve importante en esa campaña. La gente está votando por el candidato, eso lo podemos ver clarísimo con el tema de que el partido es más grande que el candidato en el caso de Liberación Nacional. Claro. Hubo un castigo al candidato y hubo un premio de alguna manera porque se mantiene casi igual el bloque, digamos, legislativo, pero hay un castigo al candidato. El candidato no logró atraer los votos que necesitaba para pasar a segunda ronda o para lograr la presidencia. Entonces, sí vemos una influencia desde mi perspectiva muy grande en cómo los medios posicionan los temas, y yo creo que esta encuesta lo prueba, porque por primera vez desde que nosotros hacemos encuesta, en segundo lugar la gente dice que el segundo problema del país más importante es la situación fiscal. Sí. Cosa que antes nunca se había conversado y que es algo que está ahora en los medios de comunicación muy fuerte. Sí. Entonces ahí se ve clarísimo cómo la respuesta que el candidato tiene a través de los medios va a tener una influencia en cómo se va a comportar el electorado. Claro, tal vez podemos ver el gráfico de intención de voto para que María José nos explique, digamos, cómo se han movido los resultados desde la última encuesta, ¿verdad? Que eso es importante. Y yo quiero además volver ahora con Fernando con el tema territorial, porque eso fue algo que hablamos. Ahí está, digamos, la intención de voto en la encuesta. Sí, en este caso, pues, debido al margen de error que nosotros manejamos y al intervalo de confianza, vemos un empate técnico, ¿verdad? Porque eso lo que significa es que ese porcentaje se puede mover en ese 3,5 para arriba y para abajo, y en ese sentido, pues, no sabemos exactamente cómo sería el resultado. Además tenemos 2 meses todavía de campaña, y precisamente lo que estamos hablando es que la campaña es ahora lo que es importante para movilizar al electorado, y todavía vemos un 13% de personas que dicen estar indecisas, pero vemos ya un electorado más conformado en comparación como estaba para el resultado de la primera ronda, y lo que vemos es eso, básicamente un empate técnico y un porcentaje mucho más pequeño de lo que estábamos viendo hace 3 semanas. Es que parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Pero fue hace muy poco, de indecisos, ¿verdad? Un porcentaje de indecisos bastante pequeño. Claro, pero aunque sea pequeño es el que puede hacer, sí, es el que va a decidir. Bueno, eso no lo sabemos porque perfectamente en 2 meses algo puede suceder en la campaña que haga que los flujos se muevan fuertemente, ¿verdad? No podemos asegurar que ese 40% de cada uno de los candidatos esté congelado. O sea, si algo está claro para nosotros es que esto es muy fluido
y que lo vimos en las mediciones de enero, en 15 días todo cambiaba muy rápido. Tal vez pongamos el gráfico de intención de voto, el 2, que para que Fernando no nos explique exactamente el gráfico, porque precisamente el gráfico lo que nos va a plantear es cómo se movió, ¿verdad? Que en realidad el tema de los indecisos se mueve de manera muy diversa durante el proceso. Eso es como mirar un cuadro en un museo abstracto, ¿verdad? Que uno ve ahí, digamos, cómo interpreto esto, ¿verdad? Pero esa es exactamente la montaña rusa de la cual les está hablando, ¿verdad? Eso somos nosotros culturalmente comportándonos en las 5 como mediciones. electores, ¿verdad? Digamos, potenciales. Me parece que en sí mismo el gráfico, digamos, apunta a eso, ¿verdad? O sea, no hay nada seguro hasta el día de la votación. Y el día de la votación, voy a hacer un acápite ahí, el día de la votación, los resultados electorales, que además de ser exiguos, ¿verdad? Porque o sea, nadie ganó la elección para comenzar, ¿verdad? Y los que quedaron en primer y segundo lugar, quedaron con un 24 y un 21%, que son las dos personas candidatas que han obtenido la más baja votación para llegar a una segunda ronda, ¿verdad? Es un dato importante. Y además, entre ambos la diferencia son 66,000 votos, o sea, 66,000 votos pueden ser, no sé, digamos pavas, por decir algo, o junte 3 lugares, digamos, donde hay muchas personas viviendo y ahí los consigue, ¿verdad? Y voy a decir lo siguiente, entre el segundo y el tercer lugar también hubo una diferencia de 60,000 votos, o sea que en realidad el resultado electoral en esta ocasión, si lo miramos bien, se pareció mucho a lo que estaban dando las encuestas, o sea, sí. Un grupo de personas consecuentemente se comportó, a pesar de ese, ¿verdad?, sub y baja, digamos, el fenómeno como que permaneció. Yo siempre, a lo largo de la campaña, los decididos, bueno, los indecisos y decididos a no votar, tenían como pequeños bloques que se despegaban en uno y otro lugar, pero yo me decía, ¿cómo es posible que ni el cementazo, ¿verdad?, los dos terremotos, ¿verdad?, los dos movimientos telúricos, el cementazo y el CDH, no haga que bloques más grandes se despeguen? Es como si un grupo de personas vivieran en otro país o estuvieran viendo de muy, muy lejos la campaña, ¿verdad? Que no sé si decirlo así tan tajantemente, porque eso hay que investigarlo realmente, ¿verdad? No les hacía cosquillas eso, ¿verdad? Ni el tipo de noticias, ni el tipo de titulares, ni el papel de los medios, ni los debates, o sea, estuvo ahí reflexionando, masticando, si ir o no a votar y si ir a votar, etcétera, ¿verdad? Pero no lo manifestaba, por lo menos públicamente en las encuestas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que tuvimos una campaña, tenemos una campaña de candidatos con muy poca capacidad de convencimiento para la ciudadanía, con poca capacidad de posicionamiento de temas, donde ninguno de los temas de fondo realmente de la campaña lograron capitalizar y lograron movilizar al votante. Lo que logró movilizar al votante, como bien lo decía Fer, fueron temas de titulares, sí, ¿verdad? Que donde mediaba muchísimo la prensa y cómo la prensa posicionaba en los temas, y yo creo que esto es un tema que lo voy a recalcar, pero yo creo que es un tema donde hay que hacer responsables también a los medios de comunicación por polarizar al electorado y por cosas que están sucediendo muy feas con respecto a temas que no deberían ser tratados con la ligereza con que los medios de comunicación lo están tratando. Y en ese sentido, un tema fue el que logró polarizar suficiente para que dos fueran a segunda ronda. Eso fue lo que sucedió. En realidad no vimos ningún candidato arrasar, ningún candidato convencer, y ahí yo creo que también los partidos políticos deberían reflexionar sobre sus candidatos, ¿verdad? Claro, y por eso es que entonces una podría, ¿verdad? Precisamente en la encuesta se ve que entonces tenemos las y los eternos indecisos a lo largo de la campaña, que son los que nunca estuvieron decididos, que probablemente se decidieron el día de la elección, ¿verdad? Tenemos a los swingers, ¿verdad?, que cambiaron de candidato durante todo el proceso, ¿verdad? Y luego
los indecisos arrepentidos, que un día tenían candidato y luego volvían a estar indecisos, que yo creo que eso es donde una parece, ok, indecisos en un momento era un porcentaje, y de un pronto bajaba, y de un pronto volvía a subir, y volvía a bajar, y uno decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que es muy complejo, ¿verdad? Poder analizarlo, y que además también, como decía María José, es muy complejo para los partidos políticos llamar, ¿verdad?, la atención y cómo lograr sostener un caudal electoral, porque bueno, al final quien gana la elección es el que logra más votos, ¿verdad? Y en este caso habían partidos que tenían caudal electoral al inicio, ¿verdad? Porque el PIN y el PLN en algún momento eran los que tenían como el mayor caudal electoral, que al final se cayeron, ¿verdad? Vamos a hacer un corte y ya regresamos acá a Sobre la Mesa a seguir analizando la encuesta del CIEP. Sobre la Mesa, analizando la encuesta sociopolítica del CIEP. Antes de ir a una pausa, estábamos viendo el tema de cómo se movían los indecisos. Tal vez podríamos ver el gráfico con respecto a rechazo, para que María José nos explique, digamos, cuáles son las principales diferencias entre partidos sobre el movimiento de los indecisos. Ahí está ya el gráfico de cómo... Sí, bueno, aquí lo que les consultábamos a las personas era por cuál de los candidatos para segunda ronda no votaría. Entonces, pues un 28% lo que dice es que no votaría por Fabricio Alvarado, mientras que un 19% dice que no votaría por Carlos Alvarado. Un 17% dice que no va a votar por ninguno de los dos, un 11%, y un 17% que votaría por cualquiera. Entonces, pues ahí vemos un rechazo un poco mayor a Fabricio, pero pues en general como la fluidez de esta campaña es tan amplia, es un dato interesante, pero yo lo tomaría con mucho cuidado. Sí, eso es demasiado coyuntural, claro, en el momento en que se hace la encuesta y la eventualidad de que vuelvan a haber algunos sismos, ¿verdad? Tiene altísimas posibilidades, ¿verdad?, de que haya intentos de mover el piso, ¿verdad? Y un poco, como decía María José, ¿verdad?, todo depende ahora de un titular y ese tipo de cosas, ¿verdad? Además estamos como en un impasse, ¿verdad? Los candidatos se están reuniendo con diferentes personas. Sí. Estamos, creo yo, como sociedad digiriendo el resultado de la primera ronda, ¿verdad? Masticándolo, etcétera, ¿verdad? Tiene diferentes manifestaciones. Yo igual subrayo lo que acaba de decir la doctora Cascante respecto a algunos temas realmente álgidos para una sociedad, realmente muy gruesos realmente, ¿verdad? Y cómo se manejan de una manera con bastante ligereza, ¿verdad? Y estamos hablando finalmente de personas, digamos, de qué tipo de relaciones sociales nos estamos planteando como costarricenses, ¿verdad? Sí. Según esta medición, ¿por quién votarían en segunda ronda? Y para ver los perfiles. Tal vez, bueno, podemos empezar mejor con el perfil ya directamente. El perfil de votantes, digamos, a Fabricio Alvarado, podríamos poner el gráfico 5, porque además varía algo, ¿verdad? Una cosa es el perfil de apoyo a Fabricio en la elección en primera ronda, se concentró en Limón, Guanacaste, particularmente personas que decían que el rumbo del país era malo, y para la segunda ronda, aunque no varía tantísimo, sí varía algo, María José. Sí, bueno, lo que nosotros quisimos hacer un poco en esa idea que tenemos de tratar de explicar, los perfiles, ¿verdad? ¿Por qué la gente vota y quiénes son? Entonces, esas son nuestras principales preguntas y nosotros tratamos de hacer algunos perfiles, ¿verdad?, que tienen, la mayoría de las características son demográficas, pero tienen algunas cuestiones interesantes y, bueno, en ambos perfiles de las personas que votaron por Fabricio Alvarado en primera ronda y quieren votar por él en segunda ronda, una de las características más llamativas es que considera que el rumbo del país y la gestión del gobierno es mala, que sí, evidentemente esto es sintomático y era mucho de lo que hablábamos de esa
necesidad de un outsider o de alguien nuevo en la política y que esa persona sea la que vaya a pues, mejorar las cosas. Y eso es mucho lo que sucede con Luis Guillermo y lo que en este momento yo creo que está dándose. Tal vez para que sigas respondiendo, pongamos el gráfico versión 2 de lo que estabas explicando. Adelante. Okay. Y los demás son más que nada perfiles de demográficos, ¿verdad? Que son en su mayoría personas, aunque muy levemente de entre 35 y 54, pero en general de todos los rangos etarios, que tienen educación primaria y secundaria y que viven principalmente en Punta Arenas, en San José y en Guanacaste. Una de las características que cambió de alguna manera es que creció el apoyo en Guanacaste de las personas que dicen que van a votar por Fabricio en la segunda ronda, pero no en provincias que lo votaron mucho en primera ronda como es Limón. Ese es como uno de los cambios más llamativos, digamos. Nada más agregar, Marcela, disculpa, para términos históricos, acotar este punto, y es que el porcentaje de abstencionismo en Limón y Punta Arenas es, si no igual, parecido al histórico de esas dos provincias. Entonces, en realidad, digamos, podríamos suponer que lo que se reacomodó es la gente que, digamos, tiene una tradición de participar que no deja de ser muy baja también, ¿verdad? En relación, estamos hablando de abstencionismo del 40%, en algunas elecciones del 50%, incluso históricamente un poco más altas, ¿verdad? Y entonces eso, digamos, hay que cogerlo con pinzas también, ¿verdad? Donde, digamos, están las, las personas y las preocupaciones que los hacen votar de alguna u otra manera, porque, digamos, se ha salido corriendo a dar explicaciones, ¿verdad?, que está bien, las respetamos muchísimo, ¿verdad?, que tiene que ver con menos Estado, menos servicios, de que hay una especie de sustitución de algunas organizaciones sociales respecto a el vacío, digamos, etcétera, etcétera, y eso realmente hay que entrarle con pinzas y hacer estudios diferentes a las encuestas, ¿verdad?, para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y lo mismo también, digamos, hay una tendencia territorial en el área metropolitana de que zonas, qué sé yo, digamos, un poco más marginales, vamos a decirlo así, tuvieron un comportamiento más hacia el Partido Restauración Nacional y las zonas más centrales hacia el Partido Acción Ciudadana. Eso hay que cogerlo con pinzas también, ¿verdad? No, digamos, las tendencias hay que escarbarlas bastante. Claro, porque yo creo que algunas explicaciones han sido mucho desde los estereotipos, que no necesariamente eso sea tan real, ¿verdad? Que ahí hay que tener como cuidado, efectivamente. Bueno, precisamente si volvemos a lo que estábamos hablando antes las personas dicen que votaron por las ideas del candidato o por defender los valores. Esas son las dos principales razones. No hubo un fuerte rechazo, por ejemplo, a Liberación Nacional, el PUSC o el PAC, que podría en este caso, digamos, reforzar un poco más esa hipótesis. O sea, yo creo que en campañas que son tan personalistas y tan centradas en los candidatos, porque no vemos un equipo de gobierno en la campaña, no vemos los candidatos a la vicepresidencia, lo que vemos son estos candidatos y presentar de alguna manera sus ideas, pero ese presentar de alguna manera sus ideas yo lo reduzco mucho a lo que la gente quiere oír sobre temas que son sensacionalistas y que son los que llaman la atención y al final logran, digamos, dividir un poco los apoyos. Mira, algo del tema de sensacionalistas, el tema de los debates, ¿verdad? Que alguna gente decía que algún debate estuvo muy bueno porque hubo, ¿verdad?, ahí encontronazos, por decirlo de alguna manera, y otras personas decían, no, es que son faltas de respeto. Ahí es como se vende, digamos, el tema del candidato, cómo se posiciona, si se posiciona desde las ideas o desde el sensacionalismo, que era lo que estaba diciendo María José. Tal vez podamos poner, para seguir con el perfil de votantes, el del PAC, ¿verdad?, que en realidad entre el perfil de apoyo de cara a la segunda ronda, que es el que estamos viendo, y el perfil de apoyo a la primera ronda, no hay muchísimas como en este caso pues lo que vemos es principalmente que las personas que votan, en este caso Carlos Alvarado, pretenden votar por Carlos Alvarado, tienen una noción de que el rumbo del país es bueno, igual que la gestión de gobierno es buena,
viven principalmente en Cartago, Heredia y San José y tienen una educación universitaria. Pero en el resto, en los perfiles de edad, la diferencia es, o sea, la variación de personas de diferente edad es pequeña. Sí, podemos poner la versión 2 del gráfico, que tal vez es más ilustrativa. Sí. Sí, la diferencia con respecto a la primera ronda, por ejemplo, a los apoyos, es poca, ¿verdad? Donde hubo mayor respaldo es en Heredia y Cartago y San José también, ¿verdad? San José, pues San José es una provincia muy grande y tiene muchas realidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mucha gente puede apoyar a Carlos, puede apoyar a Fabricio. O sea, no podemos ver una provincia, son porcentajes, de verdad, de medias, pero en general las variaciones a lo largo de las provincias también son amplias. Digamos, Alajuela es una provincia que está en el medio de los apoyos, ¿verdad? Hay un sector muy fuerte que apoya a Fabricio y un sector muy fuerte que apoya a Claro, y alguna gente ha planteado el tema de Cartago, ¿verdad? Que apoyos, ¿verdad? Que Cartago tiene un apoyo muy grande hacia Carlos, ¿verdad? Y en realidad bastante pequeño con respecto a Fabricio, pero el resto de provincias más o menos se mantiene. Bueno, como decía el titular del semanario, con respecto a la encuesta, y me parece, casi estoy seguro que quién sería la persona que dijo que la moneda está en el aire, ¿verdad? El CIEP, efectivamente, digamos, ¿verdad? No hay nada en este momento decidido, ¿verdad? Los porcentajes de apoyo en relación a los que no quieren ir a votar o los indecisos sigue siendo relativamente modestos, ¿verdad? Y las preguntas entonces que tenemos hacia adelante es, bueno, por cierto, también, ¿verdad? El tema de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que ya está conformada, de alguna manera marca, digamos, en la reflexión de alguna gente, ¿verdad? En relación, o sea, el resultado del quiebre del voto se arrastra hacia la segunda ronda, ¿verdad? Porque entonces la gente podría empezar a reflexionar, bueno, ¿qué sucede si le doy el Ejecutivo a uno o al otro en relación al número de diputados o en relación a posibles alianzas, etcétera? Eso es un dato que, digamos, no le estamos llegando todavía, pero que efectivamente está entrando a jugar, digamos, que seguramente va más allá de si tener mayor escolaridad o vivir en ciertos lugares, por ejemplo. Claro, y el tema, de hecho, en algún momento lo habíamos conversado, Fernando, de que la importancia que iba a tener para los temas que se están colocando como importantes para el país, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que en realidad el peso de cara a quien quede para el próximo gobierno que tiene la Asamblea es muy grande, ¿verdad? Y entonces, bueno, cómo quedó repartida va a significar mucho. El tema del quiebre de voto es un tema que hay que entrarle, digamos, con bisturí, digamos, sí, porque eso es un tema realmente que caracteriza a la nueva población de votantes en Costa Rica. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Analizando los resultados de la última encuesta sociopolítica del CIEP. Antes de ir a una pausa, precisamente Fernando estaba planteando, ¿verdad?, el tema de que el quiebre del voto va a ser un tema, digamos, muy importante para estudiar, sí, y además de implicaciones para gobernar. Y creo que es una característica propia, digamos, de esta nueva época. Desde el año 98 es un fenómeno que se viene, digamos, desarrollando en los resultados electorales, y eso tiene consecuencias para la gobernabilidad del país muy clara, ¿verdad? En este caso, ya con una asamblea con los escaños distribuidos, la gente puede sentarse, digamos, a pensar en relación al resultado que se obtuvo y el fenómeno, el quiebre del voto, a quién darle el Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Yo creo que una sociedad, digamos, o un padrón electoral que quiebra el voto es porque hace algún tipo de reflexión para hacerlo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que estás diciendo es fundamental, pero también va a afectar muchísimo la capacidad de gobernar. Y en ese sentido,
el quiebre del voto afecta muchísimo al Ejecutivo, y entonces se le castiga más fuertemente por eso, ¿verdad? Por esa incapacidad que tiene, ¿verdad? Se espera que el Ejecutivo haga todo y al mismo tiempo no se le dan las herramientas para que lo pueda hacer. Y hay cosas que no puede hacer si no pasa por la Asamblea. Y también es particular porque si escuchamos los debates para el legislativo, la mayoría de los candidatos a diputados hablaban como si fueran a estar en la silla presidencial, ¿verdad? Cuando sí, que esa fue estuvimos como, en los diferentes debates, los tres lo notamos. Todas las propuestas que tenían eran propuestas que solo se podían realizar si la candidatura a la que estuvieran aspirando era la de la presidencia. Sí. Y en ese sentido es muy extraño el sistema y la gente con el resultado electoral lo que le está diciendo a los partidos y a los representantes es: tienen que ponerse de acuerdo, tienen que negociar, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer pactos transparentes. Sí. Es decir, no le doy a la mayoría a usted porque usted va a tener que transar con el otro, ¿verdad? Pero en los debates eso no se oye para nada, ¿verdad? El debate es muy a la usanza de pensar que el sistema presidencial es tan fuerte como era en los años 70 o 60, y eso ya no existe, y de alguna manera los partidos políticos tienen resistencias, ¿verdad? Sí, a cambiar y a ¿verdad? reflexionar realmente sobre cuál es su papel en este momento y en esta democracia en la que estamos. Claro, si no cambian, van a ir desapareciendo algunos partidos y surgiendo otros, los que sí logran, ¿verdad? Y vamos a ver más escenarios como este, claro, de candidatos outsiders, de tomar prestado o alquilar partidos políticos. Eso lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Porque primero los partidos se están prestando para que eso suceda. Las campañas están muy determinadas por el financiamiento privado. Sí. El mal uso de los fondos se está persiguiendo a los partidos políticos. O sea, estamos en una crisis en general de la representación, y los partidos parece que no se están dando cuenta. O no se quieren dar cuenta. Pero bueno, otro de los temas que también se preguntó es sobre la situación del país y el rumbo, ¿verdad? Tal vez podemos poner el gráfico sobre gestión del gobierno. ¿Cuál es la valoración sobre la gestión del gobierno? Porque bueno, en algún momento para la medición de noviembre de 2013, que sube muchísimo, y enero 2014, tenía, ¿verdad?, un comportamiento al alza de la gestión. Y bueno, ahora en realidad todo lo contrario, ¿verdad? Pareciera que más bien está creciendo muchísimo el descontento, María José. Bueno, hay ciclos que son naturales con respecto a cómo se premia y se castiga al Ejecutivo. Estos son como 3 ciclos específicamente. El ciclo después de la elección, que vamos a ver, por ejemplo, pronto, que es el ciclo de luna de miel, ¿verdad? Sí. La persona estamos días, contactos, sí, estamos contentos con el resultado, estamos felices que se acabó, entonces estamos esperanzados, y ese es lo que se llama luna de miel. Entonces les damos un buen voto. Después viene un desfase donde ya hay un desenamoramiento y las personas empiezan a castigar, puede ser que vuelva a subir, pero luego en el momento de la elección siempre hay un castigo más fuerte, y eso siempre afecta de alguna manera también al candidato oficial, ¿verdad? Siempre hay estos ciclos. Además, Luis Guillermo ha tenido momentos diferentes a los ciclos, especialmente después de Otto. Claro, que eso fue donde pensamos que más bien iba a romper ese ciclo. Y rompió de alguna manera, porque yo me acuerdo en ese momento que comparamos en el informe con el gobierno de Laura Chinchilla, y estaba muchísimo mejor valorado como en la misma etapa y en el mismo momento. Ha sufrido los resultados, digamos, del cementazo fuertemente, especialmente en la figura del Ejecutivo, y eso pues evidentemente ha tenido un impacto también en la campaña, y va a tener un impacto tal vez en la fracción del PAC en la Asamblea Legislativa. Claro, o sea, sin embargo es interesante, o habría que buscar más explicación más allá de la encuesta, porque si sumáramos bueno, muy bueno y regular, es decir, que digamos las percepciones positivas, yo me pongo a pensar, bueno, no son, o sea, yo hubiera esperado algo mucho más negativo, digamos, ¿verdad? Sí, claro, con el tener titulares por cuántos meses con respecto al cementazo. Bueno, pero no solo eso fue, digamos, no sé si lo recuerdan los que nos están viendo, que
la capacidad de gobernar del PAC fue cuestionada el día siguiente de que quedó electo Luis Guillermo Solís en la segunda ronda. O sea, hubo un ejercicio permanente de desacreditar la labor del gobierno, incluido, digamos, esa fase de enamoramiento, de defensa en algunos casos de la obra del gobierno anterior, ¿verdad? O sea, sabemos que hay ¿cómo se llama? Un divorcio entre algunos líderes de partidos políticos en este caso, pero fue sistemático, incluso con la participación de medios de comunicación, diría yo, pero aún así, digamos, hay un grupo de personas que entendió las cosas de otra manera, ¿verdad? Sí. Eso no deja de ser interesante y habría que ver. Y al mismo tiempo le dan la mayor cantidad de votos, de escaños a Liberación Nacional, ¿verdad? Al tema del control político, etcétera. Entonces, ¿cómo pegamos esas cosas? Solo entrándole de alguna u otra manera, metodológicamente hablando, a este fenómeno es posible buscar algunas explicaciones. Claro, si sumamos el muy bueno y el bueno, tenemos un 28%. Un 28% dice que es regular, y si sumamos el malo, muy malo, un 43%. Efectivamente, si sumamos muy bueno, bueno y regular, pues es el porcentaje más alto, que uno tendería a pensar que más bien sería el contrario. Exacto. Sí, yo creo que, digamos, este gobierno de Luis Guillermo ha tenido características distintas y ha sido mejor valorado que gobiernos anteriores, pero también, como bien lo dice Fernando, la prensa ha sido constante crítica a este gobierno. Con respecto al rumbo del país, lo vemos un poco más positivo, sí, ¿verdad? Que la gestión del gobierno. Y también, en lo que somos muy pesimistas es en la situación económica, ¿verdad? Con un 45% malo, un 27% muy malo. Y eso, la pregunta es si está pegado al tipo de información que aparece en la prensa o a la situación real, que nadie tiene que inventar, ¿verdad? En la cual está el país, ¿verdad? Con un déficit fiscal muy alto, con un entorno internacional muy hostil desde el punto de vista económico, y si la gente está empezando a resentir, digamos, variaciones en sus ingresos o pérdida de calidad en algún servicio, etcétera, ¿verdad? Claro. O sea, eso, digamos, hay una distancia, digamos, entre cómo se mediatiza la información económica y la realidad, digamos, cuando uno mete la mano en la bolsa y saca algo, ¿verdad? Y dice es menos o es más, etcétera, ¿verdad? Bueno, y eso probablemente explica por qué ya se coló el tema fiscal en los principales problemas del país. Pongamos, digamos, este es el último gráfico, ¿verdad?, que no aparecía el tema fiscal como uno de los principales problemas. Sí aparecía el desempleo, aparecía seguridad, corrupción ahí entre los primeros, pero la situación fiscal en realidad no aparecía, y ahora sí aparece. Yo creo que esto tiene como más que ver con lo que sería costo de la vida, ¿verdad?, sí, para las personas. Yo creo que situación fiscal es un tema más del debate. Muy etéreo para la gente. Sí, porque yo creo que la gente en este momento sí lo percibe como un problema, pero porque estamos hablando de ese problema y estamos viendo cuáles son las propuestas para solucionarlo constantemente, y sabemos que ya es algo que no se puede dilatar más. Aún así, la gente sigue pensando que el principal problema del país es el desempleo, sí, ¿verdad? Y ahí yo creo que si vemos desempleo y costo de vida, estamos hablando ya ahí sí de la realidad de las personas. Además, fue algo que se colocó, el tema del desempleo. Bueno, no el desempleo, sino generar empleos, que fue algo que intentó colocar mucho Liberación. Sí, pero desempleo es el desempleo e inseguridad son los problemas que se han mantenido. De hecho, desempleo se ha mantenido en primer lugar prácticamente. Varias mediciones y compite con inseguridad, que está en el gobierno de Laura Chinchilla, era el que estaba de primero. Sí. En algún momento en estas últimas mediciones estuvo el tema de corrupción en esos tres primeros también, y ahora yo creo que desplaza el tema de corrupción la situación fiscal, pero de nuevo son lo que podríamos decir correlaciones, pero no sabemos si hay causalidad, ¿verdad? Porque se mueven las cosas de una misma manera, pero no necesariamente están relacionadas o se explican. Claro. ¿Qué podríamos esperar de cara, digamos, a estos 2 meses, Fernando? Claro, la pregunta como el millón, ¿verdad? Ya más allá de los resultados de la encuesta. Bueno, o sea, digamos, ¿verdad? Porque yo he sentido como mucha, bueno, hay mucha polarización. Pero del momento en el que se tomó la medición a hoy han surgido cosas, ¿verdad? Bueno, estamos hablando
digamos, de las adherencias, digamos, si hay impacto, digamos, de lo que aparece en la prensa como adherencias hacia uno u otros candidatos, de partidos, de líderes que simbolizan, digamos, grupos, digamos, de votantes. Yo diría que eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado está el tema, digamos, real, económico, ¿verdad? Que uno siente que van a haber prontamente algunos cambios y eso puede generar una expectativa, ¿verdad?, de dónde colocarse. Lo que decía María José ahora sobre los gabinetes, puede ser que haya necesidad de mostrar más cartas, digamos, sobre el tema de los gabinetes, que ahora obviamente sería una carta con mucho más peso que lo que jugó en la primera ronda, ¿verdad?, cuando los partidos no se arriesgaron a decir muchos nombres ni nada de esto, ¿verdad? Es decir, creo que quedan por delante algunas semanas donde situaciones de cara a atraer cierto tipo de votantes puedan, ¿verdad?, presentarse. A mí, digamos, en realidad, en lo personal, sí me preocupa que siga el tono bipolar, digamos, claro, el tono bueno-malo, el tono dicotómico, ¿verdad?, cuando en realidad en un momento de crisis, como sociedad deberíamos de tener la capacidad de generar puentes. Sí, más que polarizarnos, generar puentes. ¿Verdad? O sea, más allá, digamos, del resultado electoral, si la gente se sienta a pensar, bueno, que le voy a dejar a los otros la responsabilidad, ¿verdad? O vamos a seguir tirándole la responsabilidad a los demás, y efectivamente aquí hay temas, digamos, que incluso han dividido a los grupos familiares, por ejemplo, ¿verdad? Sí, a las familias, entre hermanos, padres, etcétera. Y uno se pone a pensar, bueno, es ahí donde vamos a resolver el tema fiscal, el tema del empleo, etcétera, ¿verdad? Sí. En 10 segundos, ¿cómo le van a dar seguimiento al CIEP? ¿Van a hacer más encuestas ahora? Sí, no estoy segura de cuántas más, porque no sé si cuánta plata que hay en esa bolsa. Eso es un tema importante, digamos. ¿Verdad? Desde la universidad pública, nosotros tenemos que ir a pellejearla ahí, a ver quién nos ayuda. La escuela, evidentemente, siempre nos apoya muchísimo. Pero sí, bueno, vamos a darle seguimiento. Sí, estas campañas tan largas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, María José y Fernando. La próxima encuesta igual la vamos a analizar acá en Sobre la Mesa, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana.